marcar una cuestión de una génesis en función al tema del puerto y también del trabajo parlamentario que es arduo a pesar de este periodo de pandemia donde la institución se ha tenido que adecuar para dar curso a la actividad en función al trabajo que en lo cotidiano se realiza en el Consejo Deliberante por parte de los diferentes ediles que componen el cuerpo deliberativo de esa ciudad. Hay varios temas para abordar y de hecho ya lo tenemos en contacto al concejal Martínez de esa ciudad. Levín Samuel lo saluda, concejal. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Levín. Buenas tardes a la audiencia. Concejal, bueno, hay varios temas para abordar. Primero y principal, hay cuestiones de las cuales las instituciones tuvieron que, arbitrar medios para cursar la vida en la institución, y uno de los lugares donde habitualmente, que es el órgano notarial para desarrollar actividades y tener, este contacto con la comunidad, ¿no es cierto?, a través de impulsar proyectos de mayor y menor tenor, ¿no? Porque eso lleva, al hecho del trabajo parlamentario. En el transcurso de este periodo, desde su banca, ¿cuáles han sido los proyectos, que usted considera en una escala de prioridad que, han tenido el acompañamiento también de sus pares para que, se transformen en ordenanza? Bueno, nosotros veníamos con una visión respecto al Río Grande que nos toca representar, que tiene que ver con la mirada al mar, la posibilidad de que Río Grande contara con un puerto de aguas abiertas, cosa que no existe en el resto de la isla de Tierra del Fuego. No nos olvidemos que el puerto de Ushuaia, en cuanto al transporte comercial, requiere cruzar por aguas jurisdiccionales para su acceso, así que no sería un puerto de aguas abiertas, tiene que pasar por aguas jurisdiccionales chilenas con un práctico chileno para poder salir a aguas abiertas. Esto es un tema bastante preocupante en términos de soberanía, y en términos comerciales y productivos también es muy importante que Río Grande cuente con un puerto, porque el 70% de los contenedores que llegan a Ushuaia luego se trasladan a la localidad de Río Grande, que es la mayor productora de la industria foguina. Así que para nosotros es muy importante la salida al mar. Y cuando llegamos nos hemos encontrado con algo llamativo, que no había ningún vínculo orgánico, ningún organismo que se dedique al tema del agua, que es un tema sustancial, y mucho menos a la costa atlántica. Entonces hemos propuesto la creación de la Coordinación de Asuntos Hídricos y Costa Atlántica, que se aboque a a todos los temas que tengan que ver con este recurso tan importante para la humanidad, que cada día está corriendo mayores riesgos frente al achicamiento y a la pérdida de glaciares y de la contaminación del agua dulce en particular. Así que es un tema que Río Grande debe tomar seriamente al tema y dar las posibilidades de hacer un aprovechamiento integral de todo el agua que tenemos, que cuenta con ríos, espejos de aguas, caídas de aguas y agua de lluvia, ¿no? Concejal, ¿es abarcativo este proyecto? ¿Usted considera que tendrá, el acompañamiento de sus pares, entendiendo de que también hay una obra que está desierta, ¿no?, y se paga por improductiva, en este sueño tan anhelado por los riograndenses de poder tener independencia y tener ingreso a través del ámbito marítimo, y el argumento de los cuales usted plantea es válido porque, se encarece mucho el hecho del traslado de insumos y también de materia
materia prima que ingresa vía terrestre y se tiene que trasladar, digo, de la capital fueguina, que es el único puerto, en tal caso comercial y turístico que tiene Tierra del Fuego. Y digo, no es un dato menor lo que usted me marca, porque también el hecho de marcar soberanía sobre los mares argentinos es vital, con un tema de los cuales a veces se reflota en el periodo electoral, ¿no? Con el tema del cruce por aguas argentinas. Y digo, viene a colación a lo que usted me marca, ¿no? Donde las cercanías de Río Grande, el polo industrial por excelencia, llevaría, digo, a optimizar las tareas en función a seguir potenciando el hecho de una logística que es necesario a través del ámbito marítimo para Río Grande, ¿no? Así es, esto creo que cuando uno se fija en el mapa es algo tan simple de analizar que es muy difícil de entender por qué no se realiza. Es decir, una cosa tan sencilla de analizar, tan contundente en sus fundamentos, uno no puede explicar por qué a través de los años no se concreta, y cuando uno analiza más la geopolítica se da cuenta que hay intereses de potencias que vienen de hace muchos años y que son coincidentes en todo el país. No nos olvidemos que el principal puerto de la Argentina, por donde sale el 80% de los productos de exportación vía marítima del país, tienen que salir por aguas jurisdiccionales uruguayas. Por lo tanto, vemos que estamos siendo uno de los países con mayor litoral marítimo del mundo. Terminamos extranjeros poder ingresar a los puertos, a los puertos. Entonces no es un tema solamente de Tierra del Fuego, sino es un tema nacional, y de hecho la integración de nuestra Argentina bicontinental tiene que ver con el ingreso y egreso soberano a aguas abiertas de los principales puertos del país, tanto sea vía el canal Magdalena en el Río de la Plata, como es la construcción del puerto de Río Grande, que serviría también como puerto logístico para el acceso a nuestra Antártida y a nuestras islas del Atlántico Sur. Por lo tanto, no solo en términos económicos, que abarataría los costos para la producción actual que está haciendo Tierra del Fuego, sino que generarían las posibilidades de progreso, de producción y de fuentes de trabajo para los fueguinos en términos generales, y complementaría al puerto de Ushuaia, no en competencia con el puerto de Ushuaia, sino que lo contempla la integración. Y esto es muy importante decirlo porque por ahí algunos creen que vamos a entrar en una competencia. No, al contrario, le vamos a dar mayor beneficio a la localidad de Ushuaia, dado que bastante feo quedan todos los contenedores en un paisaje tan rico, tan hermoso que tiene nuestra ciudad capital. Por lo tanto, los buques y los cruceros turísticos tendrían más facilidades y más comodidades para los visitantes. Concejal, todo está superditado al hecho de también de los recursos para que esto se genere la viabilidad del proyecto. ¿Saldrían, digo, dentro del contexto del proyecto? ¿Tiene contemplado, digo, de dónde se va a generar o se va a derogar los gastos de construcción? Porque, digo, hay un fideicomiso donde está el hecho del cruce por aguas argentinas, pero no está contemplado el hecho del puerto de la ciudad de Río Grande. ¿Se puede, digo, anexar al hecho de esa infraestructura o tienen ya ustedes previsto, digo, dentro del contenido y el sentir de este proyecto, de dónde se va a hacer de los recursos para que se concrete esto? Bueno, es buena la pregunta porque sirve para aclarar cuál es la idea del proyecto y cuál es la idea de la propuesta en términos generales que uno tiene. El proyecto en particular es un proyecto de comunicación, no es un proyecto para la construcción de un puerto, es un proyecto de comunicación que expresaría la voluntad de los ediles de Río Grande en representación de su pueblo, de su comunidad, sobre la necesidad que tiene esta localidad de contar con un puerto dentro de su territorio. Y esto sería elevado a las autoridades tanto provinciales como nacionales. Esta es la idea de este proyecto de comunicación que hemos presentado.
Luego viene el proyecto que nosotros estamos trabajando, que tiene que ver con la factibilidad real de la construcción de un puerto en Caleta La Misión, que está con el respaldo profesional de equipos técnicos que ya han tenido vasta experiencia en puertos patagónicos, como se nombra habitualmente el puerto de Caleta Olivia, que es Caleta Paula, que tiene unas características geográficas muy similares a las de Río Grande, por lo tanto las factibilidades serían reales en ese sentido, y cuando hablamos de la posibilidad de financiación tenemos que mencionar que Tierra del Fuego ha tomado un crédito, creo que fue en el 2017, de 200 millones, de los cuales se han utilizado creo que 18 o 20 millones, y la factibilidad de construcción del puerto excavado que mencionamos nosotros como propuesta no superaría los 80 millones de dólares. Por lo tanto, con menos de la mitad de lo que cuenta la provincia se podría construir un puerto en la localidad de Río Grande. Arduo, digo, la tarea de poder, aunar criterio con sus pares y también, en función al plano provincial, porque, también incide el hecho del ámbito provincial para que esto se dé curso, ¿no? La viabilidad del proyecto y lo que usted me expresa se puede plasmar en hechos, y es tan vital como usted marca el hecho de una independencia en el ingreso marítimo para Río Grande, que es el sueño anhelado que se ha truncado en el transcurso de este tiempo para los riograndenses, ¿no? Tan vital por el hecho de la proyección que tiene la ciudad de Río Grande, y nadie desconoce que es el polo industrial por excelencia que tiene Tierra del Fuego, y se potencia más el hecho de la llegada de empresas ligadas al subrégimen industrial. En función a este tema, concejal, ¿se dan las garantías, en función al tema de la parte operativa y en lo que refiere a la porción de tierra en el parque industrial para que se asiente diferentes empresas ligado, al tema del subrégimen industrial? Sí, es muy bueno eso porque lo cierto es que a veces uno habla del proyecto del puerto, y el proyecto del puerto en realidad va a dar nacimiento a otro proyecto mucho más ambicioso y mucho más grande para toda la zona. No solamente terminar un proyecto y que eso dio mano de obra a tanta gente, no, eso va a generar las posibilidades concretas de nuevos proyectos, de nuevas actividades, por ejemplo la actividad pesquera, que vemos como alrededor de nuestra isla